Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos limpiar un aire acondicionado a fondo, quitando estos malos olores que desprende al funcionar. También nos puede dar el caso que la velocidad del ventilador de nuestro aire acondicionado fluctúe y no quede a una velocidad constante, haciendo ruidos y un mal funcionamiento. Esto es debido a que queda porquería incrustada en nuestra turbina de la hélice y por eso funciona mal. Estos malos olores son bastante comunes, ya que un aire acondicionado, para que tire frío, lo que hace es enfriar mucho una bandeja donde pasa el aire y esto hace condensación. Y esta agua es la que deja moho y porquería que se pega a los ventiladores, etc. En este vídeo vamos a ver cómo poder desmontar paso a paso el aire acondicionado para poder acceder a esta turbina y a la bandeja del aire acondicionado para poder limpiarlo fácilmente. Y de esta manera conseguiremos evitar estos malos olores. Además, que también es perjudicial para nuestra salud, ya que el moho lo va expulsando el ventilador y nosotros lo vamos respirando. De esta manera, si limpiamos bien nuestro aire acondicionado, notaremos mucho el aire. Lo notaremos un aire más limpio y sano, a la vez que nuestro aire acondicionado funcionará mejor y enfriará mejor. Bien, pues para empezar es recomendable quitar la tensión a nuestro aparato de aire acondicionado. Y empezaremos quitando los filtros. Para quitar las tapas de plástico que lleva nuestro aire acondicionado hay que buscar en dónde están los tornillos. Normalmente todos los aires acondicionados son similares, llevando unos tornillos en la parte superior y unos 3 tornillos escondidos con una tapa justo abajo del todo del aire acondicionado. Empezaremos a desenroscar los tornillos. Y para los tornillos que están con la tapa, los de abajo del todo, con el dedo o con un destornillador podremos acceder a ellos. Una vez tengamos todos los tornillos quitados, tendremos que quitar la tapa, que tiene nuestro aire acondicionado. En algunos casos, como puede ser en este, tienen el visor integrado en la propia tapa. Para poder quitar esta tapa es necesario quitar el visor, así que destornillaremos los 2 tornillos que tiene y quedará suelto, aguantado desde su propio cable. La tapa frontal podremos quitarla fácilmente apretando un poco en los anclajes y estirando hacia afuera para dejarla suelta. No es necesario hacer mucha fuerza, es mejor un poco de maña que fuerza. Hay que recordar que son piezas de plástico y podrían partirse, así que vamos con cuidado y siempre sin forzarlo. El siguiente paso es quitar el aleteado del aire. Este aleteado, para quitarlo, es bastante sencillo. Hay que quitar los 2 soportes del medio con un clip, apretando un poco para que salga y una vez quitado doblaremos un poquito la aleta y podrá salir de cada lado. Después toca quitar el plástico grande que cubre toda la máquina. Empezaremos a estirar por la parte de abajo con cuidado. Tendremos que hacerlo con cuidado para no romper los plásticos ni clips. Tiene que salir de manera fácil y sin hacer demasiada fuerza. Y por último quitaremos las aletas de la dirección. Con un destornillador haciendo un poco de palanca en estos puntos acabarán saliendo. Una vez quitados todos los plásticos protectores podremos limpiarlos con algún producto desengrasante. Podremos hacerlo en el exterior o incluso en una bañera o un plato de ducha con nuestro teléfono. Y como vemos, en la parte de la turbina o ventilador se ve bastante sucia de polvo, incrustado en las aletas. Esto provoca que desde los malos olores, alergias, a que funcione mal un aire acondicionado, haga ruidos o no gire bien la turbina. Para acceder a la turbina tendremos que quitar la protección que tienen los tubos. Es una pieza de plástico con un tornillito. Una vez quitada esta protección, tendremos que desatornillar el serpentín disipador. Para quitarlo hay que quitarle unos 3-4 tornillos, dependiendo del modelo de la máquina, que son estos. Una vez que tengamos los tornillos quitados, hay que tener bastante cuidado de no forzarlo, ya que por ahí pasan las tuberías de gas, y no tenemos que retorcerlas ni dañarlas. Aparte, el aleteado de aluminio es muy delicado y se chafa con mucha facilidad, así que esto con mucho cuidado. Una vez tengamos suelta el aleteado, tendremos que desatornillar una última pieza, que es el protector del motor de la turbina. Es un plástico que protege esa zona.
En este modelo de la máquina de aire acondicionado, es el modelo Daitsu, para sacar esta pieza requiere desmontar un poco más la máquina, pero con cuidado, si abrimos, podemos ver el tornillito que sujeta la turbina. Así que con cuidado introduciremos un destornillador y aflojaremos el tornillo. No es necesario quitarlo, con aflojarlo quedará suelta la turbina. Después, en la otra parte de la turbina, justo en el lado contrario, nos encontraremos con una pieza de plástico que hace de soporte. Esta pieza, estirando hacia arriba, saldrá. Esta pieza es solo un soporte, con un hueco donde un pivote de la turbina entra y así lo deja girar. Lo que vemos por aquí fuera es grasa para que gire con mayor facilidad y que no haga ruidos. Aguantando el disipador con cuidado podremos ir sacando poco a poco la turbina, siempre teniendo cuidado de no chafar el aleteado. Y ahora que ya tenemos el aire acondicionado medio desmontado, podremos ver con más claridad y podremos limpiarlo con mayor facilidad. Como vemos, esta es la bandeja que recoge toda el agua que genera nuestro aire acondicionado. Es agua que se genera por condensación. Entre el aleteado pasa al tubo frío y el viento hace que condense. Toda esta agua acaba yendo a esta bandeja que va por este agujerito y se va al desagüe. Todo esto negro que vemos es moho y suciedad, así que con lejía neutra empaparemos un trapo y poco a poco iremos pasando para que el moho muera y desaparezca. También podremos frotar toda la zona dejándola limpia. Después, como vemos, la turbina también tiene polvo y moho. Para quitar esto lo ideal es rociarlo con lejía neutra por todas las hélices y dejar actuar un rato. Después, con una manguera con un poco de presión, limpiaremos la turbina para que quede completamente limpia y sin moho. Este moho y suciedad crea mal olor al encenderla nuestro aire acondicionado. También crea alergias. Puede parecer un trabajo complicado, pero con paciencia y calma, paso a paso, podremos hacerlo fácilmente. Una vez la turbina limpia, dejaremos secarla y empezaremos el montaje. Si tendremos grasa, podremos sustituir la grasa que va en ambos lados de la turbina para que resbale mejor y no haga ruidos al funcionar. La parte del tornillo siempre va embocada en la parte del motor, ya que el tornillo tiene que apretar la guía que tiene el motor para que gire. La turbina va colocada en este palito que sale. Apretaremos el tornillo igual que como lo hemos sacado, aguantando la protección con cuidado e introduciendo el destornillador. Lo apretaremos sin pasarnos, tiene que quedar fuerte, pero no hay que apretar demasiado. Después colocaremos en el otro extremo la pieza de plástico para que el palito de la turbina entre y pueda girar. Lo colocaremos haciendo un poco de presión en la máquina. Una vez tengamos la turbina colocada y collada, ya solo nos quedará armar todos los plásticos y tornillos de la máquina. Así que poco a poco iremos colocándolo, collando las piezas que nos faltan. Colocaremos los tornillos y el protector del motor de la turbina y lo iremos atornillando. Todas las piezas y tornillos no hay que hacerles mucha presión. Todo tiene que ir cuadrando y sin hacer muchas fuerzas y palancas. Simplemente dejándolo encima tiene que cuadrar con el tornillo. Colocaremos el disipador en su sitio y le collaremos los tornillos. Hay que tener cuidado de no chafar los aleteados de aluminio. Eso siempre tenemos que tenerlo en la cabeza metido, que esto con un toquecito de nada se chafan las aletas y luego para peinarlas cuesta un poquito. No nos olvidemos del protector de los tubos del serpentín y con cuidado, que el tornillo que colocamos tiene una medida especial para no dañar los tubos. Normalmente es un tornillito más corto de lo normal. Después empezaremos a colocar la pieza más grande, que protege toda la máquina. Esta irá colocada desde la parte de arriba y va anclada con unos ganchos que hay aquí arriba. La bajaremos poco a poco. Como os he comentado, todo tiene que quedar justo y sin hacer fuerzas. Al colocar el plástico, los tornillos quedarán en su sitio. Si no es así, es que has colocado algo mal. Te recomiendo que vuelvas para atrás y vuelvas a intentar colocarlo para que quede todo correcto. Atornillaremos todos los tornillos que tiene para que nos quede sujeta y firme.
Ahora colocaremos nuestras aletas de dirección. Estas se colocan a presión y tienen una posición específica. Lo colocaremos en su sitio y lo apretaremos con las dos manos, haciendo un poco de fuerza hasta que haga clac. Es posible que otros modelos vayan un poco diferente en el modo de anclaje, pero más o menos todos los modelos de aires acondicionados son iguales, así que por ahí irá la cosa. Seguiremos colocando el aleteado principal. Viene con 4 anclajes. 2 de ellos son los extremos, que irán introducidos, y en la parte central tendremos 2 anclajes y van con 2 pivotes de plástico. Estos tendremos que juntarlos y centrarlos, y después apretar el pivote de plástico para que haga de bisagra y sujeción. Por último quedará colocar la tapa embellecedora. Primero colocaremos la tapa en sus anclajes, colocándolo con cuidado y haciendo un clac que entrará en su sitio. Si tenemos un panel digital en la misma tapa, como es el caso, una vez colocada la dejaremos arriba del todo para poder colocar el panel digital. Esta tiene una posición que colocaremos y apretaremos los 2 tornillos que tiene. Cerraremos la tapa y nos aseguraremos que se ve bien la imagen. De esta manera notarás mucho la calidad del aire. Se irán los malos olores, ruidos, alergias y malos funcionamientos de nuestro aire acondicionado. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda, no olvides a suscribirte y dejar un comentario para más. Un saludo y hasta la próxima.